Hola a todos, mi nombre es Jair Gómez, mis datos de contacto los pueden encontrar en la descripción del video. Continuando con esta serie de videos sobre Windows Azure y su administración, vamos a ver cómo crear una base de datos SQL. Nosotros, aparte de crear una máquina virtual de la plantilla o de la galería que nos proporciona Windows Azure para instalar o crear una máquina virtual con una instancia de SQL Server o de Oracle, nosotros también podemos crear una base de datos que no consume esa infraestructura de máquina virtual que coloca a disposición Windows Azure en la opción de máquinas virtuales. Esta base de datos de SQL utiliza la misma tecnología de SQL Server, para lo cual en nuestro entorno en nube se podrá adaptar perfectamente a nuestro entorno local. Esto está constituido en un SQL demostrado, lo cual va a tener una integridad total con nuestras aplicaciones empresariales. Vamos a ver cómo creamos nuestra base de datos SQL. Vamos al área de bases de datos SQL y allí vamos a crear una nueva base de datos. Para esto se divide en dos partes: base de datos y servidores, pero no un servidor como una máquina virtual. Más adelante vamos a ver que no se crea ninguna máquina virtual, sino que esto es un servidor donde se almacenan las bases de datos. Vamos entonces a crear nuestra primera base de datos. Le vamos a dar en crear una nueva base de datos. Aquí le vamos a especificar un nombre. Vamos a llamarle dbapplic, por ejemplo. Podemos escoger dos ediciones, una edición web o una edición business. La edición web consta de un tamaño de 1 GB en adelante y la edición business de 10 GB en adelante, como pueden ver en estos momentos. Dependiendo del tamaño de la base de datos, así será también el costo de la misma. Esto ya se adapta al ambiente que necesitemos en nuestra empresa, lo cual vamos a crear en estos momentos una base de datos de 1 GB de tamaño, una web, y la intercalación vamos a dejarla por defecto. Aquí en servidor podemos elegir uno de los servidores que ya posteriormente tengamos creados, o podemos crear un nuevo servidor de base de datos SQL. Como no tenemos ninguno registrado en el momento, vamos a elegir la opción nuevo servidor de base de datos SQL y le vamos a dar en siguiente. Aquí vamos a especificar la configuración del servidor de base de datos SQL. Vamos a especificar un nombre de inicio de sesión. Vamos a especificarle, por ejemplo, Jair. Vamos a especificar una contraseña segura para esta administración de nuestra base de datos, que más adelante vamos a ver. Y vamos a especificar la región en la cual nos vamos a situar. Podemos dejarlo por defecto. Aquí nos dice permitir que los servicios de Windows Azure accedan al servidor. Lo vamos a dejar por defecto y vamos a crear nuestra base de datos SQL. Le damos aquí en completado. Comienza a crear nuestra primera base de datos SQL y nuestro primer servidor de base de datos SQL, que no tardará mucho tiempo en crearse en nuestra base de datos. Como pueden ver, no tardó ni solamente unos segundos. Creo ya la base de datos dbapplic. Vamos aquí a darle en aceptar. Y en servidores vemos que ya tenemos nuestra base de datos. Tenemos toda la información: el tamaño, la edición, el servidor, la suscripción con la cual creamos, la ubicación del estado y el nombre de esta base de datos. En servidores tenemos el nombre del servidor, el estado, la ubicación y la suscripción con la cual creamos. Entonces nosotros podemos comenzar a administrar nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en las opciones podemos ver una serie de ítems, lo cual es: primero es importar, luego exportar, administrar, eliminar o agregar sincronización. Vamos a darle aquí en administrar para que veamos que aquí nos pide que la dirección IP actual, esta mía, que no está incluida en las reglas del firewall, que si queremos agregarla a la dbapplic, vamos a decirle que sí. Aquí nuevamente nos dice que si deseamos administrar dbapplic ahora, le vamos a decir que sí, y nos abre una nueva ventana en la cual vamos a tener el Management Portal de SQL Database. Vamos a esperar unos segundos a que nos cargue nuestro portal de administración
de nuestras bases de datos. Y vamos a poder ver que vamos a poder administrar nuestras bases de datos de forma con consultas o de forma guiada, como si estuviésemos en una instancia de SQL Server con las Management Studio, perdón, de SQL Server para poder administrar nuestras bases de datos común y corriente. Esperemos unos segundos entonces a que se cargue nuestro portal para ver cómo podemos de manera rápida ver cómo la administración de nuestras bases de datos SQL. Mientras esto carga, como pueden ver, nosotros podemos crear una nueva base de datos. Aquí le damos en nuevo, base de datos. Podemos darle una creación personalizada, por ejemplo, y aquí también ya podemos elegir el servidor en la cual se va a crear nuestra nueva base de datos. Ya no necesitamos crear un nuevo servidor para poder crear nuestra base de datos, sino que se alojará en ese mismo servidor. Como les comentaba, también no crea una máquina virtual. El término servidor lo crea es para poder montar allí esta base de datos, pero no crea ninguna máquina virtual, a diferencia como lo hacíamos en crear una máquina virtual con una instancia de SQL Server ya administrable. Vamos a esperar que aquí inicie nuestro portal. Ya va casi terminando. Necesitamos Silverlight para poder que administre el portal. Aquí vamos a especificar el nombre de usuario que con el cual creamos nuestra base de datos, la configuración de la base de datos, y vamos a especificar la contraseña de la misma. Vamos a decirle iniciar sesión y en unos segundos se conectará a nuestra base de datos. Esperemos unos segundos a que se termine de conectar. Por primera vez siempre demora unos segundos en la conexión. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro portal de administración de base de datos SQL cargado. Vamos a maximizar aquí y aquí podemos ver un resumen de las propiedades de nuestra base de datos. Vemos la fecha de creación, vemos la intercalación, vemos que si es de solo lectura, en este momento lo tenemos como falso, usuarios activos, conexiones activas, tamaño de la base de datos, espacio usado y la disponibilidad. Aquí tenemos toda esta área aquí podemos ver también el rendimiento de las consultas que estemos realizando sobre ella. Vemos la cantidad de rendimiento de nuestra CPU, la duración, las lecturas, la escritura y las lecturas lógicas que podemos tener de nuestro servidor. Aquí tenemos un área de trabajo. Aquí podemos, por ejemplo, ver nuestra área de trabajo y todas nuestras bases de datos. Podemos también, por ejemplo, crear una nueva federación. Podemos actualizar, abrir o crear una nueva consulta, como pueden ver aquí. Aquí podemos también ejecutar nuestras consultas normalmente de SQL, en Transact SQL, la cual vamos a poder ejecutar y todo esto. Pero también podemos hacer el diseño de nuestra base de datos por medio de unos asistentes guiados. Aquí podemos, como podemos ver, podemos crear las tablas. Podemos crear nuestra tabla para nuestra base de datos, por ejemplo usuarios, y aquí vamos a poder comenzar a agregar las columnas que vamos a tener en nuestra base de datos. Por ejemplo, columna 1, le vamos a decir que columna 1 el nombre, columna 2 vamos a decirle que es el apellido. Esto todo guiados, vamos a dejarlo por defecto y vamos a dejar esto por defecto. Entonces le vamos a decir guardar y ya nos va a crear nuestra primera tabla que se va a llamar usuarios. Ya tenemos nuestra primera tabla que se llama usuarios. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una consulta y ejecutamos, por ejemplo, un select, vamos a ver asterisco from vamos a ejecutar aquí nuestra consulta. Aquí que tengo un error, información. Vamos a ver que ya tenemos nuestras
primera tabla creada y lista para poder ingresar información en ella. Entonces, como vemos aquí, nos conecta al servidor que nos da un nombre .database.windows.net. Vemos la base de datos. Si nosotros nos conectamos o creamos una nueva base de datos, aquí también vamos a tener la posibilidad de administrar nuestras bases de datos. Y como vemos, administración, ya toda esta área de base de datos, y vamos a poder conectar nuestras aplicaciones empresariales a nuestra infraestructura de Windows Azure, pero con base de datos de SQL. Entonces espero que les sea de mucha ayuda este video sobre las bases de datos de SQL, y sin tener que crear una máquina virtual para montar una instancia de SQL Server en cualquier edición. Si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Espero que les sea de mucha ayuda. Hasta pronto.